Buenas noches. Me alegro de veros de nuevo. Esta noche avanzaremos un poco más con un mensaje cuyo título es Icabod, la gloria se ha apartado. Este título proviene de 1 de Samuel 4, del 19 al 22. Lo explicaré de manera abreviada. Los hijos de Israel estaban en la tierra de Canaán y sus archienemigos, los filisteos, habían atacado. Los dos hijos del sumo sacerdote, Elí, eran sacerdotes, pero no eran hombres temerosos de Dios. En Israel pensaron que, si querían ganar cuando marcharan a la batalla, tenían que llevar el trono de Dios delante de ellos. Eso era el arca del pacto. Estaban los querubines cubridores a cada lado, y sobre ella el propiciatorio, que representaba el trono de Dios. Israel fue a la batalla, pero fueron derrotados. Ofni y Fineas, los hijos de Elí, tomaron el arca sin permiso de Dios. Fueron a la batalla y, por haber llevado el arca sin la bendición de Dios, fueron severamente derrotados. Un mensajero llegó corriendo a Elí y le comunicó la derrota de Israel, la muerte de sus dos hijos y la captura del arca por parte de los filisteos. Cuando Elí oyó eso, cayó de su asiento, se quebró la nuca y murió. La mujer de uno de sus hijos estaba encinta. Cuando estaba dando a luz, oyó las noticias y clamó: Icabod, la gloria se ha apartado. La gloria de Dios descansaba sobre el arca del pacto. ¿Qué había debajo del propiciatorio? La ley de Dios. Veamos otra manera de considerar la ley de Dios. La palabra ley en hebreo es Torah. The word God in Greek is theos. It means deity and divinity. And I know that's God Almighty, but that's what the word, we're just looking at what the word means. The law, Además de como mandamientos, podríamos traducirlo también como instrucciones. Este ordenador tiene escrito en su interior código, instrucciones, que, por ejemplo, determinan lo que hará el ordenador cuando presiono Enter, Backspace o Escape. Las instrucciones de Dios, su ley, son como un código. Son instrucciones en justicia, en pureza, en santidad y en victoria. La ley de Dios es el código que porta quien posee la naturaleza divina. Por eso dijo David: en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Dios pone sus instrucciones en nuestros corazones. Así que cuando deja de guardarse la ley de Dios, la gloria de Dios abandona el trono. Si se apartan los 10 mandamientos del trono, se tiene una apariencia de piedad, pero sin poder.
Y ella llamó a su hijo Icabod, diciendo: La gloria se ha apartado de Israel, pues el arca de Dios había sido capturada. La ceguera de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Pocos son los que tienen un correcto concepto del poder engañoso del espiritismo. Muchas personas juegan con él, pensando que no van a ir muy lejos, que simplemente comprarán un tablero de Ouija o bien traerán a casa una determinada película o música. Basta con un solo mordisco del enemigo. Pocos son los que tienen un correcto concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como indigna de ser creída, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. En la anterior entrega hablamos del yoga y de cómo la palabra yoga significa yugo. En la segunda entrega veíamos cómo muchos músicos y estrellas de Hollywood están unidos a espíritus malignos, a los cuales han permitido entrar en sus vidas. La gente a veces piensa que irán con cuidado para no adentrarse mucho, que solo se trata de un pequeño pecado. La Biblia dice que Jesús, mirando a los 12, les dijo: ¿No os escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Ellen White dijo que el nombre de ese demonio era egoísmo, y ella dio el nombre de otros muchos. Los espíritus son nombrados por lo que hacen o por sus rasgos de carácter. El egoísmo le hizo a Judas perder la eternidad, además de su vida terrenal. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19 habla de los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra Cristo montado sobre el caballo. No entraré en detalle, pero sabéis que Cristo volverá físicamente. Él recorrerá todo el camino desde el cielo hasta aquí. Por lo tanto, los astrónomos deberían verlo antes que nosotros. Ellos pueden ver con un año de antelación un cometa aproximándose. Pues bien, ¿sabéis que el Vaticano posee el telescopio más caro y más sofisticado de todo el mundo? Su nombre era el Proyecto Lucifer, pero generó tanta crítica y controversia que lo cambiaron a Lucy. Se trata de un acrónimo, pero lo llamaban Lucifer, el portador de luz. Ellos están vigilando el firmamento, porque se están preparando para ese evento. Con la excepción de aquellos que, por medio de la fe en su palabra,
estén protegidos por el poder de Dios, el mundo entero se verá envuelto en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. En la parte izquierda de la imagen podéis ver un libro de Peter Tyler titulado El retorno a lo místico. Trata de retornar a los padres de la Iglesia Católica y a los místicos. En la parte derecha podéis ver otro libro titulado El yoga de Jesús, del que no he puesto ningún dato adicional porque no quiero que nadie vaya y lo compre. El libro propone que los milagros que Jesús hacía están al alcance de cualquiera, que Él los hizo porque entendió el panteísmo y la práctica hindú del yoga. En el centro puede verse un libro y una serie titulados Un curso sobre milagros. Oprah Winfrey lo promocionó. Fue publicado en 1976 por la doctora Helen Schucman, con la ayuda de William Tedford y Judith Scatz. Ella dijo que el manuscrito se lo dictó una voz que aseguraba ser Jesús. Esta voz comenzó a hablarle entre 1965 y 1972. Veis que esto se origina en los años 60, cuando las prácticas hindúes y de la nueva era empiezan a entrar en Estados Unidos. Tras recibir los primeros mensajes, la doctora Schucman pidió consejo a la hija del renombrado medium Edgar Cayce. Recordad que hablamos de él en la primera entrega. Sobre qué debería hacer con las enseñanzas que estaba recibiendo. Oprah Winfrey comenzó a difundir mundialmente la serie el 1 de enero de 2008. De Oprah Winfrey se dice que tiene la iglesia más grande del mundo por la audiencia que tiene. Voy a leer algunas citas que están en ese libro que fue dictado por ese espíritu que aseguraba ser Jesús. Os pido que, mientras leo, pidáis al Señor que nos ayude, pues todo esto no son más que mentiras del diablo. En la página 45 dice, Dios está en todo lo que veo. En la página 70 dice, mi mente es parte de la de Dios. Yo soy muy santo. Mi santidad es mi salvación y mi salvación procede de mí. En la página 99 dice, Dios no perdona porque nunca ha condenado. En la página 10 dice, un Cristo inmolado no tiene sentido. En las páginas 11 y 12 dice, no cometáis el patético error de aferraros a la vieja y severa cruz, pues el camino a la cruz debería ser el último camino inútil. La página 13 dice, el nombre de Jesucristo como tal no es sino un símbolo. Es un símbolo usado como sustitutivo para los muchos nombres de todos los dioses a los que rezas. En la página 15 dice, el reconocimiento de Dios es el reconocimiento de ti. Todo esto fue fuertemente promocionado por Oprah Winfrey. Quiero mostraros ahora un par de vídeos. Duran un total de 2 minutos y medio. Luego comentaremos.
Eran unas 10.000 personas adorando, celebrando cada uno según su experiencia personal con Dios. Es claramente fe en el Dios que hay en ti, en tu inspiración y en tu poder. Dios es demasiadas cosas para demasiadas personas. La cálida luz del sol, el sonido de música dulce y una voz que nos conduce hacia adelante. Es un amigo. Si me preguntáis quién es Dios, yo diría que hay un poco de lo divino en todos nosotros. Hay Dios en ti y hay Dios en mí. El Dios en mí es lo que yo realmente soy en mi interior. El Dios en mí es la mejor versión de mí. El Dios en mí es lo que yo lucho por ser, lo que estoy destinado a ser. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Asombroso. El primero de los vídeos está extraído de un documental de 3 horas en el que Morgan Freeman viaja alrededor del mundo y entrevista a personas de distintas religiones. Hay una parte en particular que me impactó realmente. Se trata de cuando entrevistó al pastor Joel Osteen. La entrevista es al final del documental y el pastor dice: Dios está en todos, exactamente lo mismo que dicen todos los místicos orientales. Recordad que en la entrega anterior vimos una cita de un maestro japonés que decía que había muchos caminos hasta el monte Fuji, pero una sola cima, el amor. Estas personas dicen lo mismo, adoran diferente, usan nombres distintos para Dios, pero creen en el amor. La Biblia dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es así como se sabe quién ama verdaderamente, quien está dispuesto a seguir a Dios y a obedecerlo. Quisiera identificar ahora a algunos de los gurúes actuales de la nueva era y también de la iglesia emergente y de la formación espiritual. Vemos aquí a Oprah Winfrey con 3 invitados muy populares en su programa. El hombre de la izquierda es Eckhart Tolle, que ha escrito muchos libros sobre nueva era. El hombre en lo alto es Tony Robbins. Es uno de los oradores motivacionales más populares del mundo.
Él se dedica a lo mismo que el hombre del que os hablé ayer y que fue a adiestrar a aquellos maestros de artes marciales. Enseña a las personas lo que Norman Vincent Peale denominó el poder del pensamiento positivo. Eso no es de Dios, no es fe en la palabra de Dios, sino en uno mismo. Y debajo tenéis a Oprah Winfrey, entrevistando a uno de los líderes de formación espiritual e iglesia emergente, el pastor Rob Bell. Eckhart Tolle dijo: el cielo no es un lugar físico, sino un ámbito interior de la consciencia. Y luego añadió: yo soy la fuente de mi propia salvación. Deepak Chopra creó un sistema de bienestar basado en una combinación de medicina occidental y ancestrales principios hindúes de salud y espiritualidad. Le llevó a esto su no satisfacción con los resultados de la medicina occidental convencional en sus pacientes. Sus enseñanzas sobre el ser humano y su bienestar están basadas en el panteísmo hindú. Él es también un invitado frecuente en el programa de Oprah Winfrey. Él escribió lo siguiente: así, lo divino se impregna en todo el universo, así como en los seres humanos, y toda persona tiene divinidad dentro de sí. Permanecemos no realizados a menos que alimentemos las semillas de divinidad que hay dentro de nosotros. En realidad somos divinidad disfrazada, y el embrión de Dios contenido en nosotros busca ser completamente materializado. Eso de lo que habla son realmente demonios, ángeles caídos. La siguiente declaración se la he escuchado a muchos cristianos, incluso de nuestra iglesia. No somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino seres espirituales con una experiencia humana. Esta declaración aparece en un libro titulado Sopa de pollo para el alma, que muchos cristianos compran y leen. Pero no saben que el autor de la declaración es Pierre Teilhard de Chardin. Él fue un sacerdote jesuita que fue consejero espiritual de Naciones Unidas. Ellen White dice: las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Voy a mostraros un libro de Brian McLaren, un conocido pastor de la iglesia emergente y que apoya fuertemente la formación espiritual. El libro se titula ¿Por qué Jesús, Moisés, Buda y Mahoma cruzaron la carretera? Identidad cristiana en un mundo con múltiples fes. Él pone a los cuatro en un mismo nivel. Las mismas enseñanzas están siendo introducidas sutilmente en la iglesia cristiana hoy en día. La Universidad de Biola, en California, es junto con la Universidad Fox, en Oregón, una de las que más fuertemente promueve la formación espiritual. Hay un libro titulado Formación espiritual en la mayoría de edad emergente,
una teología práctica para estudiantes y jóvenes pastores. Este libro está siendo fomentado incluso dentro de nuestra denominación, en nuestras universidades. Los estudiantes de teología suelen recibir de sus profesores lecturas recomendadas. Y muchos estudiantes, buscando hacer las cosas lo mejor posible, hacen caso de estas recomendaciones. En Hechos de los Apóstoles, página 474, se nos dice: para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Interrumpo ahí un momento para mirar con vosotros 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. La palabra de hombres no es segura. Yo puedo decir a mi mujer que la recogeré a las 5. Pero hay un accidente, cortan la carretera y aparezco a las 7. Yo no puedo hacer nada. Quedé completamente bloqueado en la carretera. Era mi intención llegar a tiempo, pero no puedo garantizarlo. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creéis. Continúo con el texto de Hechos de los Apóstoles. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente ante sí mismo. Leeré ahora algunas citas de algunos profesores y líderes muy conocidos de iglesia emergente y formación espiritual. Brian McLaren es un muy conocido pastor. Él dijo esto: la Biblia no se considera una fuente exacta, absoluta, acreditada o autoritativa, sino un libro a ser experimentado. Y una experiencia puede ser tan válida como cualquier otra. Experiencia, diálogo, sentimientos y conversaciones son equiparables a las Escrituras, en tanto que ha de renunciarse a certidumbre, autoridad y doctrina. Él no quiere un "así dice el Señor". Él cree que la Biblia es algo para leer o comentar, pero que no se puede considerar autoridad absoluta. Luego añade: ninguna doctrina ha de ser absoluta, y la verdad o doctrina debe ser considerada solo con experiencias personales, tradiciones, líderes históricos, etc. La Biblia no es un libro de respuestas. Se trata de un pastor. ¿Veis por qué hay personas con apariencia de piedad pero sin poder? Y sucede incluso en nuestra iglesia.
Marcus Borg escribió: el seminario también me hizo conocer el estudio histórico de Jesús. Eso es la alta crítica, mirando a Jesús desde una perspectiva histórica secular. Y los orígenes cristianos. Aprendí de mis profesores y de los libros que me asignaron que, con casi total seguridad, Jesús no nació de una virgen. Él no se consideraba a sí mismo el Hijo de Dios, ni pensaba que su propósito fuese morir por los pecados del mundo. Esto es exactamente lo que leímos de algunas personas del siglo XIX. Es lo que Thomas Jefferson escribió en la Biblia Jefferson, que Jesús no nació de una virgen. También hallé que era problemático considerar a Jesús y el cristianismo como el único camino de salvación. Hasta parece estar molesto por ello. El pastor Rob Bell dijo esto en un sermón en 2005. Viene de antiguo cuando antepasados nuestros entendieron que hay algo divino en nuestra respiración. Ellos creían que hay algo sagrado y santo en el mismo acto de la respiración. Como algo central en la tradición cristiana ha habido, durante milenios, disciplinas de meditación, reflexión, silencio y respiración. Eso nunca ha formado parte de la religión cristiana, sino del catolicismo romano y del paganismo. Los maestros de yoga dicen que así sucede cuando sigues a Jesús y te entregas a Dios. Y entonces él concluye con una declaración escalofriante. A veces, cuando sentimos que Dios está lejos, me pregunto si Él estará pensando: te di aliento, no puedo estar más cerca. Nuestra respiración no es Dios, sino un don que Él nos dio para poder tomar aire. El pastor Tony Campolo escribió: el misticismo proporciona esperanza para que haya terreno común entre el cristianismo y el islam. No profundizaré en esto porque podría emplear 2 horas, pero actualmente en nuestra iglesia, como en todas las iglesias protestantes, estamos viendo una fuerte tendencia a adoctrinar a las personas a la idea de que Alá y Jehová son el mismo Dios. No es así. Sus caracteres son muy diferentes. El Corán dice que Alá no puede tener un hijo. La Biblia dice: este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo no creo que el Islam sea el anticristo, pero sí es una hija del anticristo. Sigue diciendo: ambas religiones tienen en sus historias ejemplos de uniones esotéricas con Dios, las cuales parecen no concordar con sus propias tradiciones espirituales, pero hacen que una y otra tengan mucho en común. No sé cómo considerar a los místicos musulmanes, especialmente los conocidos como sufís. ¿Qué experimentan ellos en sus experiencias místicas? ¿Podría ser que encuentran al mismo Dios que nosotros en nuestro misticismo cristiano? El pastor Alan Jones dice: la imagen del niño Jesús sentado en el regazo de Buda me atrae y captura el espíritu de mi libro, titulado Reideando el cristianismo. Eso es una imagen del reino. El reino es una especie de clave que representa una comunidad inclusiva de fe, amor y justicia social. Esto es catolicismo romano, pero él visualiza al niño Jesús sentado en el regazo de Buda. El Hijo de Dios Todopoderoso sentado en el regazo de Buda.
y la gente, incluso de nuestra propia iglesia, compra sus libros. Brian McLaren dice lo siguiente en su libro Una ortodoxia generosa. Yo no creo que hacer discípulos deba ser igual a hacer miembros de la religión cristiana. En muchas circunstancias puede ser aconsejable ayudar a las personas a convertirse en seguidores de Jesús permaneciendo en su contexto budista, hindú o judío. Los budistas que sientan un llamado tal se convertirán en seguidores de Jesús budistas y se les debería dar esa oportunidad e invitación. ¿Cómo puede seguirse a Jesucristo y seguir participando en cosas de las que Él vino a liberarnos y a salvarnos? El pastor Rick Warren dice prácticamente lo mismo. Puedes mantener tu propia religión, budismo, islam, hinduismo o mormonismo. Solo necesitas añadir a Jesús a la ecuación y así te haces completo. Te conviertes en un budista con Jesús, un hindú con Jesús o un musulmán con Jesús. Puedes incluso prescindir de la palabra cristianismo y seguir siendo un seguidor de Jesús. De hecho, puedes prescindir también de la palabra cristiano, pues en algunos países puedes ser perseguido por llamarte cristiano y no hay necesidad de eso. Simplemente pide a Jesús que entre en tu corazón. No hace falta que te identifiques como cristiano. Jesús dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Este libro de Rick Warren, Una vida con propósito, fue un éxito de ventas y no podéis imaginar cuántos adventistas del séptimo día lo han leído o lo están leyendo. En el Conflicto de los Siglos, página 561, encontramos lo siguiente. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Seguridad fatal es pensar que no hace falta rendir completamente el corazón a Dios. Que estaré pecando hasta que Cristo vuelva, que no hay manera de alcanzar perfección, que no hay modo de vivir una vida de victoria sobre todo pecado. Yo solía beber mucho alcohol, pero ya no lo hago. No he bebido ni una gota de alcohol desde los 22 años. Si Dios me dio victoria sobre eso, ¿no puede dármela sobre cualquier otro pecado? La Biblia dice que limitamos al Santo de Israel. Ellen White dice que nuestras expectativas de bendición son muy exiguas y que por eso recibimos tan poco. Ella dice que si pidiéramos por la plenitud de la presencia divina, la recibiríamos. La Biblia dice que llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Somos coherederos con Él, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso significa que podemos esperar en Cristo y, a medida que le entreguemos cada sala de nuestro templo, Él lo llenará con su gloria. Cristo dice lo siguiente por medio del profeta Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La Biblia dice que hemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios quiere que le presentemos una ofrenda en santidad, en inocencia y en perfección. Y con lo que tan a menudo nos peleamos es con cómo conseguir eso, cómo hacer que sea posible. Quiero leeros algo. Id conmigo al capítulo 7 de Miqueas. Hay ahí unos versículos que leo prácticamente cada día. Esos versículos, juntamente con otros que leeré en Lucas 1, me dicen mucho. Escuchad lo que dice el Señor en Miqueas 7, del 18 al 20. ¿Qué Dios como tú? La palabra Dios en hebreo es Elohim, que quiere decir el poderoso o los poderosos. Cuando decimos Dios, esa palabra literalmente nos está diciendo el que puede obrar abundantemente por encima de todo lo imaginable. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La palabra hebrea traducida como maldad significa perversidad y la traducida como pecado significa rebelión o apostasía. Hay gente que me dice que han ido demasiado lejos, que no creen que Dios pueda perdonarlos, pero yo les muestro este versículo. Y en Éxodo 34:7 dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Iniquidad es perversidad, no ya una perversidad moral, sino algo verdaderamente torcido. Si disparo una flecha derecha, daré en el blanco, pero con una flecha perversa, doblada, nunca lo lograré. Imaginad esos espejos con curvas en los parques de atracciones. Cuando te miras en el que es plano te ves bien, pero en el curvo te ves engordado. Eso sería perverso, no es lo perfecto, no es como se diseñó. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, la rebelión y la apostasía del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita y ansía mostrar lo que desea hacer en la vida de la persona y, aunque no lo merezca, lo hace porque la persona no puede hacerlo por sí misma. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios, sujetar nuestras iniquidades y echar nuestros pecados en lo profundo del mar. Escuchad lo que dice ahora. Cumplirás la verdad a Jacob. Dios dijo que cambiaría el nombre de Jacob, que significa defraudador, a Israel, que significa victorioso.
so they can win the race. Christ said, I'm changing your name. It will no longer be Jacob, but Israel. That means one who is victorious. Thou wilt Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios hizo una promesa, juró que haría esto. Id conmigo ahora a Lucas 1 y os mostraré dónde lo cumplió. Leeremos Lucas 1 del 68 al 75. Es el padre de Juan el Bautista quien habla bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Dice así: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó. Está en tiempo pasado. Un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El pacto era una promesa, un juramento, no un contrato o un acuerdo. Y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que... Conceder es dar con todas las consecuencias, sin que haya que devolver, como en el caso de un préstamo. Dios sabía lo que hacía cuando inspiró estas palabras. Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No dice que tú tengas que liberarte y que entonces Dios te aceptará, sino que será Él quien te libere, para que puedas servirle en santidad. Amén. Aleluya. Solemos intentarlo al revés, creyendo que si uno consigue enmendarse, Dios lo aceptará y quizá le dará su espíritu, pero Ellen White dice que sin el Espíritu Santo no podemos sino pecar. Dijo que ni por un momento podemos dejar de pecar sin Cristo y su Espíritu. Y quiero deciros que esto que os cuento no es gracia barata, es gratuita, pero le costó la vida a Jesucristo. Cuando nos entregamos, la promesa es sí y es amén. Está garantizada, porque Él no puede mentir. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Recordad la Nueva Jerusalén. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El material de su muro era de jaspe y medía 144 codos. Ahí están los 144.000. La Nueva Jerusalén es una imagen de nosotros. Es un edificio real, pero es también un símbolo de nosotros como pueblo de Dios. Sigue diciendo, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este mundo está actualmente en tinieblas. Hay un ferviente anhelo de escuchar buenas nuevas. No son más teorías lo que la gente desea. Se necesitan buenas nuevas, y eso es lo que Cristo vino a traer. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». La otra noche lo comentábamos. En la promesa del nuevo pacto, Dios dice que no tendrá más recuerdo de nuestros pecados e iniquidades. Os invito a buscar la palabra recordar en una concordancia al llegar a vuestras casas. En Salmos 130, del 3 al 4, dice: «Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado». La palabra recordar significa anotar o mantener registro de algo. Cuando pides a Cristo que te perdone, Él quita ese pecado de ti y lo deja en la sepultura a la que Él fue hace 2000 años para redimirte de ese pecado. Jamás volverá a ti. La gente me dice: «Sí, pero hay libros de registro en el cielo». Os hago una pregunta: ¿cuántos pecados hay que cometer para merecer la muerte? 1. Jesús no necesita un inmenso libro de todos tus pecados y de todos tus arrepentimientos y confesiones. Basta con que te apartes de Él un momento y en menos de una hora estarás perdido. Jeremías 31:34 dice: «Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado». Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Una historia extraordinaria y memorable se está registrando en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerra. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Pero esto abarca a más que los que duermen en la tumba. ¿Recordáis cuando Jesús dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos»? Él se estaba refiriendo a los muertos espirituales, a los que no lo conocen y no lo aceptan. Están como muertos. En nosotros no tenemos más que sentencia de muerte, pero tenemos vida en Dios, que resucita a los muertos. Las plagas caerán sobre los que no tienen a Cristo. Están espiritualmente muertos. La impunidad crece en el mundo. Se culpabiliza a inocentes y culpables quedan impunes. Pero se acerca el día del verdadero juicio, las 7 plagas postreras. Queda, por así decirlo, solamente un poco de tiempo. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar. La transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos.
El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Ellen White dice que lo que viene será una abrumadora sorpresa para el mundo. Ella dice que ni miremos, pues será un engaño irresistible. Incluso si enciendes la televisión para mirar por curiosidad, será más que de lo que mortal alguno pueda escapar.